Buenos Jarbas días, yo soy Barbosa, Jarbas Assistant Barbosos, Director of the Pan American subdirector de Health la Organization. Organización Panamericana de la It gives Salud. me great Me da pleasure un to gran welcome you placer all to darles la this third bienvenida a todos session ustedes a of the esta PAHO 30ª webinar sesión de series los on tackling NCDs, risk factors, and mental y salud mental durante la era de la COVID-19. Mientras que estamos todos tratando de entender la naturaleza de esta pandemia, tenemos la esperanza de que con las tendencias observadas en muchas de las subregiones de las Américas, del número de casos, de muertes y de enfermedades, pero se están reduciendo, pero las personas que viven con ENTs están en el riesgo más alto de sufrir de COVID y de hospitalización y muerte. Y es necesario considerar esto una alta prioridad para esta población en los servicios de salud. Al seguir respondiendo a las emergencias de salud, es sumamente importante que los servicios de salud esenciales se mantengan, especialmente para las ENTs, que siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas. Con los limitados recursos ya escasos para manejar la pandemia de la COVID-19, la ENT también tiene que ser una prioridad para que aquellos que viven con ENT reciban la atención necesaria para evitar muertes prematuras. Este webinario resaltará cómo el acceso y la cobertura de salud universal puede mejorar los resultados para las personas con ENT, especialmente mejorando su respuesta a nivel de la atención primaria, necesarias para fortalecer la gestión de las ENTs. Presentaremos la forma en que algunos de los países han mejorado su atención primaria para la prevención de ENTs, así como el marco disponible de herramientas para este fin. Quiero reconocer a los ministros de salud y las autoridades de salud de toda la región que trabajan bajo extrema presión para ofrecer las condiciones necesarias y los servicios que apoyan la salud de sus poblaciones. Y en especial quiero agradecer al doctor Julio Borba, ministro de Salud y Bienestar Social de Paraguay, y al honorable Christopher Dalton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica, por tomarse el tiempo hoy de hablar con nosotros sobre el trabajo que hace su país para continuar los servicios para las NTs. Quiero también agradecer nuestra colaboración con el Banco de Desarrollo Interamericano, al doctor Ferdinando Regalía, por acompañarnos en esta sesión de hoy. Como miembro del Grupo de Trabajo Interamericano de la OPS, una alianza de agencias internacionales que promueven la colaboración multisectorial de enfermedades no transmisibles, nos enteraremos del trabajo que hace el BID en el fortalecimiento de estos sistemas sanitarios. Para comenzar esta discusión, quiero invitar al doctor Ansem Helnis, director del Departamento de Salud Mental y Emergencias de Salud, para hablarnos de cómo transformar los sistemas de salud para una gestión adecuada de las ENTs. Gracias por unirse a este webinario y les deseo a todos una discusión muy productiva. Ansem, tiene usted la palabra. Gracias, doctor Barbosa, y buenos días a todos. Buenos días, distinguidos participantes, colegas. Es verdaderamente un placer estar aquí y compartir con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido con las ENTs en la era de la COVID e ideas de el fortalecimiento de los sistemas sanitarios para las ENTs. ¿Puedo comenzar mi presentación entonces? Si lo podemos poner en forma de presentación en la parte de abajo, por favor. Bien. Gracias. Entonces, el título de nuestra presentación de hoy es Incluir las intervenciones de ENT camino hacia la cobertura y acceso a salud universal. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. No, la anterior. Gracias. Entonces, básicamente, las Américas es la región más afectada por la COVID-19 y seguimos siendo el centro de la pandemia. Al 6 de junio había 68 millones de casos de COVID, o sea, 40% de los casos mundiales y 1,7 millones de muertes, o 48% de las muertes mundiales han ocurrido aquí en la región de las Américas. Antes de la COVID, estábamos conscientes de que las enfermedades no transmisibles eran la causa principal de muerte, que eran 81% de todas las muertes. Una
preocupación especial era que 34% de las muertes por ENT ocurrían de forma prematura en personas de 30 a 70 años de edad. La mayoría de estas eran debido a enfermedades cardiovasculares, 35% seguido por 34% debido a cáncer. O sea que realmente es una carga suprema, como explicó el doctor Barbosa. Ahora, dadas las inquietudes que hemos tenido, otra gran preocupación es que la región de las Américas no está bien encaminada para cumplir con el objetivo mundial de reducir las muertes prematuras por NT para el 25% para el 2025, una gran preocupación para nosotros en la región de las Américas. Ahora, sabemos que la COVID-19 presenta grandes desafíos para las personas que viven con NT. Sabemos esto, que en la región de las Américas, 1/3 de las personas viven con alguna condición crónica. Hemos aprendido mucho sobre la COVID y las enfermedades no transmisibles. Las personas con enfermedades no transmisibles corren un riesgo de desarrollar COVID y sufrir de casos severos o un mayor riesgo de mortalidad. Hay un mayor riesgo de hospitalización y también sabemos que además de las enfermedades no transmisibles y las condiciones crónicas, tenemos la pandemia que ha tenido un efecto serio, creando una crisis de salud mental en la región. Esto es de una encuesta muy rápida que se hizo, que demostró que la proporción de países de las Américas que reportan interrupción en sus servicios de NT fue porque muchas personas fueron desplegadas a responder a la COVID, de manera que quizá 50% de los países informaron que hubo una interrupción total o parcial de despistaje de cáncer, manejo de la hipertensión, urgente tratamiento dental, gestión de casos diabéticos interrumpido un 27% y hasta un 40% de los servicios de asma y el tratamiento de cáncer. Entonces, la pandemia de la COVID-19, además de ser un desafío, también nos ofrece una oportunidad para fortalecer los sistemas sanitarios, incluso aquellos para las CNTs. Si vemos los pilares de gobernanza, por ejemplo, nos hemos enterado de que hay que incluir a las enfermedades no transmisibles en los planes de salud nacional y en los planes de respuesta a la COVID. Muchos países no lo hicieron, no lo lograron. También sabemos que deben existir políticas para la atención crónica y para los factores de riesgo. Es para ayudar a fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios. Sabemos también que en el financiamiento sanitario las CNTs deben estar cubiertas en la cobertura de salud universal como paquetes de beneficio. En cuanto a las medicinas y tecnologías, debemos fortalecer nuestro acceso y la captación de medicinas esenciales y tecnologías para la NT. Un posible mecanismo especialmente útil para la región es utilizar el Fondo Estratégico de la OPS. Sabemos también que hay que fortalecer la fuerza laboral sanitaria para tener una capacidad adecuada para dar la atención primaria a nivel de las ENTs, y debe existir una fuerte integración de los servicios de ENT en atención primaria y mayor captación de las guías y protocolos y la participación comunitaria. También existe la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios y los sistemas de información sanitaria, perdón. Ahora, en cuanto al enfoque sistémico para mejorar las CNTs como programa prioritario, vemos la ampliación del acceso a los servicios, el fortalecimiento de la dirección y gobernanza, mejorar el financiamiento, el fortalecimiento de la coordinación intersectorial, y el objetivo principal es tener un modelo centrado en la gente y en la comunidad. Incluye cobertura de salud, que incluye servicios de salud, organizaciones de salud, acción intersectorial, acceso a la salud, que también significa reducir aquello que impide el acceso a la atención necesaria, un uso equitativo de los servicios sanitarios para el manejo de las CNTs y acceso a las intervenciones intersectoriales para reducir los factores de riesgo. Los sistemas sanitarios realmente deben tener acceso a los recursos críticos, como ya dije, recursos humanos para la salud, medicinas y otras tecnologías. Y solamente con esto es que podríamos realmente lograr el modelo de atención deseado. Siguiente, por favor. Hay muchos desafíos para la integración de las CNTs. Aquí tenemos a menudo enfermedad centrada en la enfermedad, o sea, una persona que tiene múltiples morbilidades como diabetes e hipertensión y asma, tendrá que visitar a diferentes médicos en diferentes clínicas para recibir su tratamiento, que es fragmentación de la atención y duplicación de servicios. Y es
una barrera crónica para el acceso a servicios sanitarios integrales de calidad. Tenemos que cambiar a un modelo de atención que responde a las necesidades de la atención crónica de NTs. Un pilar fuerte de esto sería mejorar la respuesta al primer nivel de atención para las enfermedades no transmisibles. Ese es el nivel de atención primaria. Debe haber servicios sanitarios integrales con sistemas de referencias que funcionen entre los diferentes niveles de atención primario, secundario y terciario, según sea necesario por la persona que sufre la NT. También nos centramos en las barreras estructurales. Hay varios grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo los migrantes, los pobres, las poblaciones indígenas, y a menudo tienen problemas en tener acceso completo a la atención de calidad. Tenemos que encontrar una forma de eliminar estas barreras estructurales en el futuro, y además el conocimiento es ideal. La gente tiene que estar empoderada para tener la información y poder manejar su propia salud, su propia atención. Tiene que existir un enfoque basado en información. Hay varios desafíos en la integración de las ENTs y debemos buscar soluciones. Los planes y las políticas de salud a nivel nacional deben incluir la perspectiva programática de las ENTs con priorización de los servicios de ENT, y existe la necesidad de que los países definan claramente los servicios de salud progresivamente expansivos que reflejen las prioridades. Me parece que este es un punto crítico. También tiene que haber fortalecimiento de la capacidad de liderazgo de los ministros de salud con las NTs y la creación de alianzas para desarrollar marcos normativos, legales y regulares, que es ideal porque reglamentarios, perdón, porque esto incluye cosas como mala nutrición, el uso de bebidas azucaradas, el uso del tabaco, el uso de alcohol, y el sedentarismo. Todas estas son cosas que están más allá del sistema de salud. Hay que crear entonces un entorno habilitador que permita que estas cosas sean posibles. Para lograr, por esto, la necesidad de los sistemas normativos legales y reglamentarios. Tiene que también existir una institucionalización de la coordinación interprogramática de los ENTs y los programas prioritarios. Como dijo el doctor Barbosa, hay que conservarlos durante la pandemia y en el futuro, si es que hemos de lograr la atención sanitaria que necesitamos para nuestras poblaciones. Entonces, es importante que consideremos los desafíos para la integración de las CNT. Los principales son poco gasto público en salud. También el financiamiento es vertical y aumenta la segmentación de los sistemas sanitarios. También sabemos que los gastos de bolsillo para los servicios de NT son altos, y esto es especialmente programático para el tratamiento del cáncer. Así que hay soluciones como, por ejemplo, un mayor espacio fiscal para la salud con un enfoque de sistemas de salud integral y no programa por programa, o sea, de manera fragmentada. Los servicios de salud integrales deben establecerse en base a costo y deben financiarse. Debe haber integración de recursos y presupuestos asociados a los programas de NT en los recursos de los sistemas sanitarios, y a menudo encontramos que esto no se está haciendo. Debe existir compra estratégica, mecanismos de pago que se alineen con los objetivos sanitarios nacionales para las NTs, así como ya dije, debemos priorizar el primer nivel de atención para la gestión de las NTs. Este debe ser un pilar clave de la entrega de atención. También debe existir, cuando hablamos de la atención de los desafíos de la integración, hay que fortalecer el liderazgo en la definición de los componentes relacionados con las NTs en cuanto a las políticas intersectorales. A menudo encontramos que hay incoherencias de políticas. Lo que quiero decir con esto es que quizá uno puede encontrar un país en el que hay del tabaco, por ejemplo, un alto uso del tabaco. Entonces, desde el punto de vista del financiamiento del gobierno, hay que ver cómo consumen más el tabaco, pero eso también tiene que haber coherencia, quiero decir, entre los enfoques intersectoriales en las políticas. Tenemos que también considerar los determinantes sociales de salud que incluyen también las intervenciones intersectoriales en los planes de las NTs, para que las causas también sean consideradas. Hemos visto este problema
sobre todo durante la pandemia de la COVID, en donde estas personas que trabajan en el sector informal son los que tienen las mayores necesidades y a menudo son implicados como los que eran parte del centro de la propagación inicial de la pandemia. Realmente no es así, porque en realidad también habían personas que estaban en mayor riesgo en cuanto a la posibilidad de poder sobrevivir y no cumplieron con las restricciones de la COVID. Así que las intervenciones tienen que incluir las causas de las causas, sobre todo los determinantes sociales. Tienen que existir intervenciones de los factores de riesgo y estilos de vida que van más allá de los sistemas sanitarios. Como dije antes, muchos de estos existen más allá de los sistemas sanitarios y hay que fortalecer la legislación, los impuestos, la comunicación social. Y por último, tiene que existir mecanismos para incluir a las personas que viven con NT, que deben estar a la mesa, deben tener una voz para desarrollar en el desarrollo, de las políticas y programas contra las NTs. Hay muchas herramientas que la OPS ha desarrollado para fortalecer los servicios de salud. Hay el paquete para la atención de hipertensión, el módulo de gestión de diabetes, los servicios de NTs, pero hemos visto paquetes que no son parte del problema. O sea, estos son documentos de guías para saber cómo manejar las condiciones individuales de la enfermedad o situaciones que debe aplicarse de manera integral, de manera coordinada, teniendo al paciente en el centro. Básicamente, entonces, la COVID-19, si bien ha sido un desafío, nos presenta una oportunidad para fortalecer los sistemas sanitarios y priorizar los servicios de NTs hacia la salud universal. La inversión estratégica que serán necesarias para la transformación de los sistemas sanitarios para que se pueda responder a las necesidades de las personas que tienen enfermedad de transmisión sexual. Transmisión incluye la capacidad de la atención primaria en salud, incluido la capacidad de entrega de los servicios. Hay que aprender de las lecciones que nos han enseñado durante esta pandemia, en donde pudimos dar atención de la forma usual y por lo tanto la salud digital pasó a ser mucho más importante. Mantengamos estas nuevas innovaciones que han funcionado trabajando en un entorno virtual. El uso de la salud digital, los registros médicos electrónicos, todos deben ser parte de las cosas que utilizaremos en este nuevo mundo post pandemia. Debemos fortalecer la vigilancia de las enfermedades de transmisión con resiliencia y sistemas de información integral para los datos que incluyen la salud. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Genes, por ese resumen tan completo del impacto de las enfermedades de las CNTs y cómo reconstruir los servicios y sistemas de salud durante la pandemia. Yo soy Silvana Luciani del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental y me gustaría dar una bienvenida a los que se están comunicando ahora. Es la tercera sesión de las ENTs durante la COVID-19, la OPS, y el doctor Ansem Helles, el director del Departamento de las ENTs y Salud Mental, que nos acaba de dar una visión general de cómo reconstruir los sistemas y servicios de salud y asegurarnos de atención óptima para las personas que viven con enfermedades no transmisibles. Y esto nos da una pauta ideal para nuestras discusiones. Pasaremos ahora a escuchar de los países de la región. Sabemos que en toda América Latina y el Caribe, los ministros de salud son líderes para abordar la pandemia de la COVID-19 al mismo tiempo que mantienen los servicios de salud esenciales y se aseguran de que las personas que viven con ENTs reciben la atención que necesitan para manejar sus condiciones crónicas. En esta siguiente sesión del webinario escucharemos de dos países de la región, Paraguay y Jamaica. Y me gustaría recordar a todos que este webinario está siendo transmitido con interpretación simultánea al inglés y al español y podrán encontrar la traducción con el icono en la parte inferior de la pantalla donde dice interpretación, oprimen el icono y seleccionan el idioma de su opción, inglés o español. Escuchemos ahora las experiencias de la región, de las perspectivas de los países, de cómo los servicios de salud se han fortalecido para garantizar la continuidad de la atención a las personas con ENT durante la pandemia de la COVID.
El ministro de Salud y Bienestar Social, el doctor Julio Borba, de Paraguay, es cirujano con extensa tratamiento clínico y experiencia, que ha sido líder en los esfuerzos del país para abordar los problemas de la COVID y fortalecer los sistemas sanitarios. Antes de entrar como ministro, el doctor Borba fue viceministro de Atención Integral y Bienestar Social y director general de los servicios y redes de atención de salud en Paraguay. Antes de esto coordinó los hospitales especializados en su país. Ha sido cirujano en servicios de salud de emergencia, fue jefe del Instituto de Seguridad Social, o sea que tiene una riqueza de conocimiento. Y nos acompaña hoy 2 miembros de su equipo, el doctor Guillermo Ceguera, director general de los servicios sanitarios, no, se corrige, de Vigilancia de Salud, y la doctora Mirta Rodríguez, directora de Salud Mental. Es un honor y placer para mí presentarles hoy al doctor Borba. Doctor Borba, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. Antes que nada me presento, soy la doctora Lida Sosa, soy viceministra de Salud de Rectoría y Vigilancia del Ministerio de Salud del Paraguay. Les hago llegar el saludo del ministro de Salud, Julio Borba. Él fue convocado y tuvo que asistir de manera urgente a la Presidencia de la República y les envía sus saludos y también sus respetos. Lastimosamente, les repito, no pudo acompañar, entonces me solicitó que pueda, por favor, darles el saludo de parte suya y manifestar que desde el Ministerio de Salud de Paraguay celebramos espacios como estos en donde podemos hacer intercambio de tanto números y también de conocimientos y de experiencias. Les presento una vez más al doctor Guillermo Ceguera, director general de Vigilancia de la Salud, quien estará realizando la presentación sobre nuestra situación. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra. Estimadas autoridades, compañeros, voy a presentar la experiencia de Paraguay. Compartir. Poner la primera diapositiva, la primera. Ahí está. Bueno, voy a compartir con ustedes una experiencia que tenemos con lo que llamamos el modelo de cuidados crónicos, que es una nueva manera de organizar los sistemas de atención. Y cómo se fortaleció nuestro sistema de salud en el manejo y prevención de las enfermedades crónicas y la salud mental en periodos de pandemia. Esta experiencia que es dinámica, que sigue en crecimiento y en aprendizaje constante, voy a tratar de hacer un resumen en menos de 10 minutos. Siguiente. Bueno, nosotros llamamos al modelo de cuidados crónicos una estrategia de atención en la que el sistema, la atención médica se orienta y se sostiene en colaboración con la comunidad, ¿no? Un sistema de salud que el personal de Blanco se encuentra activo, proactivo, buscando a la comunidad y en la comunidad las respuestas. Una comunidad también informada, proactiva. Esa interacción productiva, como llamamos, es un poco un ejercicio basado mucho en la estrategia de atención primaria. El modelo de cuidados crónicos se enfoca de manera integral a las enfermedades crónicas y a los factores de riesgo. Toda esta estrategia tiene un plan que se gestó allá por el 2014, un plan que marca un poco cómo trabajar hasta el 2024. Y empezamos, siguiente diapositiva. Atrás. Y empezamos en el 2015 la estrategia del modelo de cuidados crónicos en 3 regiones de las 18 regiones del país, 3 regiones pilotos, donde en 3 hospitales, cada región tiene un hospital de cabecera, eran el centro más especializado que tiene esa región, y 128 unidades de salud de la familia. En estos territorios trabajamos de manera, las redes integradas trabajaron de manera importante con la comunidad, con los principios de integración de servicios, flexibilidad, adaptabilidad, un enfoque de prevención, un enfoque de calidad,
pero siempre trabajando desde la comunidad. Nosotros percibíamos, cuando hacíamos la evaluación de impacto que tiene la estrategia, percibimos que tiene una buena aceptación, y no solamente de la comunidad, sino también del personal del Blanco, que se siente integrado al resto del sistema de salud, se siente permanentemente capacitado, o eso también da la red, y vemos un mayor impacto, obviamente, en áreas rurales y en áreas periurbanas. Es el impacto principal que vemos, tanto en los indicadores, por ejemplo, en la hemoglobina glicada de los grupos de pacientes con diabetes, como todo lo que es atención a la cesación del hábito tabáquico. O sea, toda esta articulación del hospital de cabecera con las microredes y estas con la comunidad tuvieron resultados en estas 3 regiones de manera muy importante. Lo iniciamos en 2015 y luego en los siguientes 2 años lo fuimos evaluando y llegamos al 2019, siguiente, no, atrás, no sale atrás. Y llegamos al 2019, siguiente por favor. Llegamos al 2019 con un deseo de ampliación a todo el territorio nacional, ampliar la estrategia a las 18 regiones de todo el país. ¿Sí? Bueno, con una resolución en mano, nos pusimos manos a la obra, y bueno, el 2020 nos sorprendió a todos con la pandemia, una pandemia que viene desde las enfermedades infecciosas, obviamente, pero que mostraba su peor cara con los portadores de enfermedades crónicas. Entonces, luego de ese shock que tuvimos todos en los primeros meses, fue también un esfuerzo nuevo de readaptación del modelo de cuidados crónicos a la situación de pandemia, y es un poco lo que también quiero compartir con ustedes. Además de hacer guías del manejo de las diferentes patologías y cómo se trabaja en comunidad, también tuvimos que adaptarnos a la situación de pandemia. Siguiente. Diferentes documentos, diferentes resoluciones para reordenar el servicio de salud, potenciar mucho la telemedicina, por ejemplo, y también la estratificación de riesgo de las diferentes patologías para poder dar diferentes estratificaciones de servicios. Ayudó muchísimo al modelo de atención. Siguiente. En algunos números, por ejemplo, intentamos siempre de que los servicios que daban respuesta al modelo de cuidados crónicos siempre estén presentes, y de hecho más del 75% de todos los servicios tuvieron prácticamente una atención que no paró durante el periodo de pandemia, pero eso sí, gran parte de la atención solamente pasaba a ser presencial si esto requería. En más del 90% de la atención prácticamente se sostuvo gracias al soporte de la telemedicina. Siguiente. Otra de las cosas que habíamos cambiado también es disminuir la frecuencia de veces que viene la persona exclusivamente para retirar los medicamentos. Ampliamos la visita para retirar la medicación a más de 3 meses y protocolizamos esa visita para que no sea exclusivamente para retirar algún fármaco, sino que sea una visita de aprovechamiento desde el punto de vista integral de la salud. Siguiente. Desde el punto de vista de salud mental también, la salud mental, la gran postergada, digamos, de la salud pública, ha tenido un gran desafío en la pandemia, y de hecho ha sido un proceso catalizador la pandemia para todo lo que es la estrategia de los planes de salud mental. Ha obligado a que este equipo trabaje en un plan nacional de manera contundente, y también la pandemia ha servido para fortalecer, más allá de las capacitaciones que se hicieron, las grandes campañas de comunicación con respecto a la salud mental, hubo gran fortalecimiento de equipos informáticos, también la telemedicina ayudó muchísimo en eso. Agradecemos muchísimo a toda la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. Desde el Ministerio de Salud, como nunca, se ha aumentado la fuerza laboral en los profesionales de salud mental. Esto fue histórico, el crecimiento que se ha tenido, y también muchísimas alianzas con diversos sectores de las sociedades científicas, universidades y otros cooperantes, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es parte un poco de la campaña de salud mental. Fíjense que el enfoque de salud mental es
comparte ese enfoque de enfermedades crónicas, de un estilo de vida saludable, desde la alimentación misma, desde la actividad física, y dentro de este enfoque de modelo de cuidados crónicos. Siguiente. Y esto, para ir cerrando, les comparto una experiencia muy interesante dentro de la salud mental. Lo importante es la salud mental en línea. Lo que llamamos el detox de la salud mental en tiempos de COVID. El derecho a desconectarse. Sabemos que también, aparte de la pandemia del COVID, hay una pandemia de desinformación o de exceso de información que prácticamente no ayuda mucho en algunos casos. Entonces, creemos nosotros que es fundamental también trabajar la salud mental de la vida online. A partir de ahí, esta es una experiencia muy interesante que estamos haciendo con otros cooperantes y esperemos tenga sus frutos. Creo que es la última. Hasta aquí nuestra presentación de la experiencia de Paraguay. Nos quedamos para discutir y compartir más experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Sequeira, por compartir con ustedes esta información sobre lo que ha hecho el gobierno de Paraguay para implementar este modelo de atención crónica, el énfasis de la salud mental para ver que las personas reciban la atención necesaria. Ahora pasamos a Jamaica para ver cómo se ha manejado el impacto de COVID-19 en el país, cómo ha respondido el gobierno para dar servicios de salud para las personas que sufren de DNT. Tenemos al honorable Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar en Jamaica, tiene un doctorado y además de ocupar su cargo desde el 2016, también es miembro del Parlamento de Central St. Catherine. También ha sido ministro de Agricultura y Pesca y de hecho ha tenido un impacto en ese sector y fue nombrado Hombre del Año para el 2010. Es un honor, un privilegio tenerlo aquí, doctor honorable Christopher Tufton. Le paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que la puedan ver. Y sí, hoy primero les quiero agradecer su invitación y saludo a aquellos que participan en el evento. Quería compartir con ustedes lo que son los objetivos estratégicos de nuestro ministerio. Y esto en miras a enfrentarnos a los principales desafíos en un momento en que se vieron afectados los diferentes componentes de nuestro sistema de salud y el mecanismo de entrega de servicios. Y por último, tenemos la esperanza que esta proyección y estas prácticas nos fortalezcan para un futuro. Entonces, aquí quería hablar de las metas que nos fijamos nosotros, guiados por la OMS y por otras prácticas que sirvieron de referencia. Tenemos un poco de problema con su volumen. ¿No me pueden escuchar? ¿Me pueden oír ahora? No, sí lo podemos escuchar, señor ministro. Una corrección. Aquí puse en la pantalla 2 diapositivas que tienen que ver con nuestros objetivos estratégicos, guiados obviamente por las mejores prácticas que salen de diferentes organizaciones, donde incluyo la Organización Mundial de la Salud. Además, en esta próxima diapositiva, ven ustedes cómo hemos dividido nuestro enfoque, viendo diferentes áreas críticas de el mecanismo de entrega de servicios, mirando liderazgo, gobernanza, recursos humanos, medicamentos, tecnologías, financiamiento, información. Entonces, muy rápidamente vamos a hablar de esos diferentes componentes y vamos a poner en contexto los temas relacionados con COVID. En la primera instancia, deben ustedes saber que las NTs
han recibido mucha atención por COVID, puesto que gran parte de nuestros impactos, nuestras muertes, han sido por personas de más de 60 años de edad, con más de una NT y con comorbilidades. Aquí en Jamaica, el 74% de nuestros fallecimientos se dieron en ese grupo de personas. Y esa fue la misma experiencia que se vio en el mundo entero. Y esto muestra que el desafío de la pandemia ha sido lidiar con las NTs. Y por eso es importante tener estrategias en los sistemas sanitarios para ser más resilientes, no solo para COVID, sino para todas las enfermedades en el futuro. De modo que nosotros, en términos de las NTs, se estableció un comité nacional asesor y es porque nos parece que nuestro enfoque debe ser de toda la sociedad. Y ese grupo asesor reúne gente de todos los sectores, del sector médico, del sector gobierno, para ver las medidas necesarias para nosotros tener un enfoque holístico para las NTs. El modelo de atención de enfermedades crónicas se desarrolló en el 2020 y ahora se está modelando para su implementación. También estamos evaluando un nuevo plan estratégico para NTs para el 2030. Y en el contexto de COVID se ha aprendido mucho y la importancia de este plan ha sido puesto de relieve gracias a la experiencia práctica que hemos tenido. Y estamos desarrollando también una política de renovación para la atención primaria, mirando la red de entrega de servicios a nivel de la comunidad. Una ventaja que tuvimos en la respuesta a la COVID es que tenemos más de 325 instituciones de atención primaria en el país, en donde el principio rector es nadie debe vivir a más de 10 millas de una institución de atención primaria. Y tuvimos buen apoyo de cuidados primarios, buen apoyo de los médicos de atención primaria que estuvieron trabajando en las comunidades, haciendo rastreo de contactos, y eso fue vital para tratar de controlar la propagación del virus. Además, tenemos las causas básicas de las NTs, cosa que estamos tratando de enfrentar a través de una legislación sobre el control del tabaco, también una política sobre el abuso, el uso y abuso del alcohol, que está a punto de ser tratado por el gabinete. Y también tenemos un grupo de trabajo con la industria de alimentos. Ahí hay normas para las escuelas, se están desarrollando normas de nutrición para las escuelas y también talleres para reformulación de la producción. Todo esto son iniciativas que buscan hacerle frente a las causas básicas de las enfermedades no transmisibles en nuestra población y también son parte de una estrategia global para cambiar los estilos de vida. También en cuanto a entrega de servicios, miramos la salud mental y la salud mental ha sido algo importante en la experiencia de COVID. Las restricciones crearon ansiedad, depresión, y las personas estaban solas tratando de enfrentar esos temas, de modo que se establecieron programas específicos, se fortalecieron otros programas para dar capacitación. Trabajamos con la Asociación Psiquiátrica, también con la Cruz Roja de Jamaica. Aumentamos el acceso a través de líneas telefónicas 24 horas al día a servicios de salud mental. Y esto fue una forma de alcanzar las comunidades en todo el país. Estamos tratando ahora de estandarizar esta práctica en el futuro como resultado de nuestra experiencia con COVID. Otro campo que tiene que ver con la entrega de servicios es un concepto que creamos hace algunos años sobre la actividad física, la nutrición y conocer el estatus de salud. Esto lo llamamos Jamaica Moves, Jamaica se mueve. Entonces ahí tenemos
reuniones en las escuelas, en el sitio de trabajo, en las comunidades. Ustedes conocen a CARICOM y aquí esto se ha replicado en otros países de la región. Y el principio tras este programa de Jamaica Moves es influir en la cultura, en la música, en el estilo de vida, incorporar la idea de que es divertido moverse y participar en la actividad física. Tratamos así de motivar a la población y llevarlos a adoptar este cambio de conducta. Y eso fue muy importante para nosotros en términos de COVID, porque no podíamos salir al campo a trabajar, no podíamos organizar eventos presenciales, pero usamos un programa de televisión 2 veces al día para los estudiantes que estaban en casa, también para los adultos, para que pudieran hacer ejercicio acompañando el programa que salía por televisión. Eso, además de otras iniciativas importantes que creamos nosotros, incluyendo pop-up, también números limitados, pero todo esto con la idea de producir una concientización por los medios sociales. También promovimos el aspecto nutricional. En los restaurantes usamos la persuasión moral para identificar las opciones más nutritivas, más saludables del menú. Y esto lo llamamos Better for You, mejor para usted. Entonces, eso se ha establecido en centenares de localidades en todo el país y es una forma de animar a los consumidores a que opten por opciones más sanas. También se lanzó un programa escolar en donde logramos una mayor actividad de parte de los estudiantes mediante la adopción de programas específicos, pero también teniendo en cuenta el elemento de nutrición. Establecimos normas mínimas. Por ejemplo, se redujo el consumo de bebidas azucaradas en las escuelas como una forma de impulsar una conducta más sana en nuestra gente más joven. Y en el sitio de trabajo, otro programa semejante que se estableció para fomentar la actividad física en el sitio de trabajo, para promover en el trabajo, en la escuela, en el hogar, un cambio de conducta para optar por conductas más sanas. Y todo esto ayuda a fortalecer la resiliencia contra las NTs. Luego, en la entrega de servicios, trabajamos con el sector privado en diferentes iniciativas. Una para la hipertensión. En vez de hacer todo esto en los hospitales que estaban abrumados, tratamos de trabajar con médicos privados, profesionales privados, y así los pacientes, los clientes que normalmente hubieran ido a las instituciones públicas estaban viendo a prácticas privadas y así podemos desahogar un poco la carga de trabajo que existía en los hospitales públicos. Y esto también fortalece el mensaje de coordinar una respuesta nacional a este nuevo desafío. Además, estamos trabajando en la gestión de la enfermedad drepanocítica, células falciformes, y también estamos aumentando el acceso a servicios diagnósticos y de radiología. Hemos firmado un acuerdo para dar estos servicios diagnósticos y de radiología para poder tratar a estos pacientes en una forma mucho más rápida. También establecimos una orientación dietética y guías también interinas sobre diabetes, hipertensión y protocolos sobre la nutrición. Todo esto con miras a crear un marco regulatorio para aplicar mejores prácticas a la luz de los desafíos que enfrentamos. También, y es algo muy oportuno, estamos viendo desarrollos importantes en la infraestructura. Estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo. El número de hospitales, de centros médicos
hemos estado trabajando en su diseño. Algunos son entidades ya en operación, no son 100% nuevos, pero tenemos que ser flexibles, resilientes en cuanto a las instituciones. Tenemos que saber encarar emergencias como la COVID y tenemos que hacerlo de forma que permita dar una respuesta más sólida, más oportuna, usando telemedicina, teleeco, capacitación y también el componente de bienestar que ya mencioné. Para todo este proceso, la información es vital. Hemos estado mirando el etiquetado, por ejemplo, para crear más información para los consumidores, que nos parece que es un derecho. El derecho a la salud involucra un derecho a información. Entonces, estamos mirando el etiquetado frontal. Ahí también hemos tenido que lidiar con la industria que se ha opuesto a estas prácticas, pero estamos tratando de crear confianza. Además, estamos trabajando con instituciones que hacen capacitación. Estamos también dando capacitación sobre las grasas trans. El 40% de los alimentos consumidos aquí en el país tienen grasa trans. O sea, todo esto es algo importante para el trabajo futuro. Otra cosa que estamos desarrollando dentro del programa del BID es un registro de salud electrónico. Entonces, todo esto tiene que ver con capturar, procesar la información, todo lo cual nos permite hacer una respuesta más rápida. En cuanto a tecnología, estamos también tratando de mejorar nuestra capacidad de equipar a nuestras instituciones, nuevamente gracias al programa del BID. Y estamos usando el estudio de grasas trans y creo que somos el único país en el Caribe realmente que hayamos captado esos datos básicos y esos datos se van a usar para el uso que hacemos de esa información y también para encarar los desafíos que enfrentamos en el patrón de consumo. El financiamiento, los recursos humanos son también dos ingredientes importantes para nuestro futuro. Por COVID hemos tenido que aumentar nuestra dotación de personal en un 18% el año pasado. También tuvimos más de 1,000 días hemos aumentado en 1,000 los ayudantes de salud comunitarios. O sea que hemos así logrado desarrollar la capacidad de respuesta a diferentes niveles de nuestra institución y estamos reconfigurando nuestro organigrama para capturar y mantener esta nueva dotación de personal, dando capacitación para que tengan las destrezas necesarias para enfrentar los desafíos que enfrentamos. Y aquí incluyo las ciencias conductuales, las actividades de promoción de la salud, porque el sentido clínico es importante, eso lo sabemos, pero nos parece que parte del desafío de las NTs es la respuesta humana. Entonces, las ciencias sociales son una parte importante de la receta clínica. Y aquí esto me parece que hay que enfatizarlo. Pasemos ahora a próximos pasos. Jamaica quiere producir un cambio de conducta, nuevamente mirando la cultura en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Estos temas del etiquetado seguirán siendo algo bastante discutido. Luego hay que usar los medios tradicionales y no tradicionales para comunicar estos mensajes, puesto que nos parece que es importante. También las leyes integrales sobre tabaco, también la política sobre el uso nocivo del alcohol. Todo esto ojalá sirva para frenar el uso del tabaco o el uso excesivo en el caso de alcohol. Y allí también estamos haciendo un estudio sobre sodio
el mercadeo de alimentos a los niños. Tenemos un fondo de investigación sobre el bienestar, también un programa de actividad física, cosa que vamos a estar evaluando. También se hace una encuesta del estilo de vida y salud en Jamaica, todo esto para detectar la existencia de las enfermedades no transmisibles. Todo esto para reconocer la epidemia que estamos enfrentando. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doctor Kaftan, por su presentación tan excelente sobre su liderazgo, sus esfuerzos para fortalecer el sistema de salud en Jamaica para atender a aquellos que sufren de las NTs. Me encantó lo que dijo usted sobre gobernanza, la comisión multisectorial, la comisión, también ver el apoyo de la comunidad y también la campaña de Jamaica Moves. Muchas gracias y felicitaciones. Ahora pasamos a nuestra organización aliada al Banco Interamericano de Desarrollo sobre cómo trabajar con los países de las Américas para fortalecer el servicio de salud. Y nos acompaña nuestro querido colega, doctor Ferdinando Regalida, que es economista, tiene un doctorado, es jefe de la División de Protección Social y Salud en el Banco Interamericano de Desarrollo. Trabaja en protección social, supervisa una cartera grande de operaciones de préstamo en el Caribe, en América Latina, y ha trabajado en las alianzas público-privadas. Nos va a hablar del apoyo del banco para fortalecer los sistemas de salud que se enfocan en las NTs. Muchas gracias. Voy a expresarme en inglés. Primero que todo, un saludo a todos. Espero que estén bien en estos momentos difíciles para todos y es para mí un placer estar con el doctor Sosa, el doctor Segueira y el honorable doctor Tufton. Primero que todo, quiero agradecer a la OPS por traer a discusión este tema. Y sabemos que incluso con el estrés de lidiar con COVID-19, la OPS mira el panorama más amplio de lo que es la salud en la región. También me gustaría agradecer a la OPS su liderazgo técnico durante la crisis y el espíritu de colaboración que ha permitido a las dos organizaciones hacerle frente a temas muy diversos, temas de adquisición de vacunas, temas de informática, la lucha contra malaria. Pasemos a la próxima, por favor. Y el BID aprobó un marco actualizado para el sector salud y es un proceso que se lleva a cabo cada 4 años. Pese a la presión obvia de la pandemia y la necesidad de realizar nuestras funciones públicas, el marco actualizado es más explícito y más habla de los factores de riesgo de las NTs y la salud mental. Si hay un mensaje que comunica este marco actualizado es, si no miramos la prevención y la calidad de la atención, no vamos a poder pagar el costo de tratar estas enfermedades en futuro. Y es dentro de este contexto que ofrezco mis palabras. Primero, veamos qué aprendimos de la pandemia y luego trataré de describir algunas líneas de acción que ojalá nos ayuden a superar las dificultades que tenemos en la entrega de servicios y la promoción de salud, que son dificultades que hemos tenido que encarar en el pasado. Lo primero que vimos con la pandemia, y aún lo estamos viendo, es un esfuerzo enorme para controlar la transmisión y para tratar el número cada vez más alto de pacientes con condiciones que amenazaban su vida. Además, hubo una disrupción en la entrega de servicios. Ahora estamos viendo evidencia cada vez mayor y el doctor Ennis ya habló de 20 países en la región que dicen que hubo una interrupción parcial o completa en los servicios para atender casos no COVID. Otros estudios
muestran que se ha tenido que descuidar las enfermedades no COVID. Las personas han pospuesto, por ejemplo, sus consultas rutinarias para hipertensión, diabetes, o se ha aplazado la quimioterapia. Este nivel de disrupción muestra lo difícil que es mantener la salud, mantener servicios de alta calidad ante las presiones nuevas de la pandemia. ¿Qué estamos aprendiendo de la pandemia? De cierta forma, esto nos trae desafíos ya conocidos. Hemos visto que los servicios de salud han tenido que lidiar con la afluencia de servicios de pacientes con COVID y ha sido difícil para ellos dar atención de calidad y difícil seguir con su capacidad de adquisición, de entrenar el personal, de gestionar los servicios. Y esto muestra los desafíos que encuentran los sistemas en donde es difícil tener prevención de enfermedades y atención de las mismas enfermedades. Acabamos de ver un ajuste en las dos presentaciones anteriores. Además, la pandemia ha afectado las ERTs precisamente porque las personas con NTs eran más vulnerables al virus y era necesario frenar la transmisión. Y todo esto, estas medidas agravaron las condiciones de salud mental. Además, la pandemia ha demostrado lo difícil que es obtener y gestionar los recursos necesarios para mejorar la atención médica. La pandemia también nos presenta vulnerabilidades con las que estamos menos familiarizados. La función pública para detectar, responder y controlar las enfermedades infecciosas enfrentaron enormes presiones y muchas no pudieron cumplir con su papel completamente. Las inequidades en el acceso a buena calidad de servicios son de larga data, pero la pandemia ha expuesto gravemente estas inequidades. Por ejemplo, posiblemente enfrentan condiciones mucho más difíciles si cumplen con las políticas de distanciamiento social y menos probable que obtengan atención necesaria si las ofrecen servicios que no tienen los mismos recursos que tienen otros sistemas de salud. La administración pública es otra área que la pandemia ha resaltado. La emergencia en los procedimientos de control fiduciario que trata de garantizar integridad sin afectar el desempeño. Cuando fracasan, los llamamos la cinta roja. Cuando tienen éxito, lo llamamos buena gobernanza. También hemos visto los compartimentos entre las enfermedades que fallan. ¿Y por qué es útil la clasificación? La compartimentalización puede ser un problema cuando conocemos la relación entre las ENTs y las enfermedades infecciosas. La actual situación se llama sindémica por el efecto combinado de las enfermedades no transmisibles y la pandemia. Y por último, la pandemia nos ha demostrado que los datos y la información faltan, impidiendo la gestión y el manejo de la enfermedad. Se hace muy difícil esto último. Actualmente los países en el mundo están deseosos de pagar una cantidad considerable de dinero para hacer pruebas extensas de COVID para saber si las personas pueden ir a la universidad o cumplir con eventos sociales. Nada malo con esto, pero muchos países no pagan lo suficiente para averiguar quién está en las primeras etapas de diabetes o quién es vulnerable a una enfermedad cardiovascular. La pandemia nos ha demostrado el valor de las vigilancias, pero para los que realmente están prestando atención, muestra el valor de los sistemas de datos para despistaje, monitoreo y gestión de las enfermedades no transmisibles. La pandemia es una gran tragedia, pero cuando la sociedad responde a la tragedia, a menudo encuentran una fortaleza y los casos que se presentaron en Paraguay y Jamaica lo demuestran. Esto ha sido cierto con la COVID-19 también. Hemos visto muchos casos en donde los gobiernos han promulgado nuevas leyes o modificado los reglamentos sanitarios en tiempo récord que han ayudado para el suministro, para el personal,
para las vacunas, para tratamiento innovador, los países se han movido muy rápido. Y el panel lo demostró antes. En la transformación digital de la salud, las consultas remotas han aumentado por un factor de más de 100 en muchos países. Algunos países tienen requisitos para la transformación digital, recetas digitales, y son cambios que pueden llegar a ser permanentes o probablemente pasan a ser permanentes en poco tiempo. El uso de la transformación digital entre los proveedores de salud ayuda a mejorar la comunicación entre los proveedores y los pacientes. Las aplicaciones telefónicas se han promovido durante este periodo. El manejo y la coordinación transversal han ayudado en la coordinación. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un aumento en el fortalecimiento del vínculo entre los hospitales y los servicios para coordinar el tratamiento, el despistaje o la admisión. Muchas bases de datos de las unidades de cuidados intensivos y los servicios ofrecidos, desarrollando estrategias para tratar de diferentes formas a la comunidad y transmitir los mensajes de salud. Si los países pueden aprovechar este tipo de actividades, es posible que podamos avanzar y pasar más allá de los desafíos del pasado. ¿Cómo sería esto? En muchas formas, la línea de acción para el futuro, de la que hablamos en la nueva marco estratégico para la salud del BID, parecen la misma línea de acción del pasado, promoviendo redes integradas, mejorar asignación de recursos, mejorar la calidad, reducir las inequidades, pero no son las mismas cuando las vemos con el sentido de urgencia generado por la COVID. La salud es un resultado sistémico, haciendo que la prevención primaria sea una característica esencial de las políticas públicas, como lo demostró el orador anterior, sin atacar los factores de riesgo principales que contribuyen a la carga de las CNTs, como el tabaco y el consumo del alcohol, la dieta, la contaminación. Ningún país podrá pagar por las enfermedades que enfrentaremos en el futuro. También podemos ver que hay una mejora de calidad, pero eso no es un agregado a los servicios de salud. Por el contrario, centrándonos en mejorar la calidad de los servicios de salud sería la forma de ampliar el acceso y de promover la atención centrada en personas, que haría que los servicios sanitarios fueran más eficaces y más eficientes. La estrategia para el registro digital, recoger mejores datos y utilizar la información para manejar los servicios no es novedoso ya. Los cambios necesarios para implementar la salud digital podrían ofrecer un centro alrededor de los cuales los países podrían transformar el modelo de atención y ofrecer la prevención secundaria necesaria para manejar las CNTs. Y por último, el gran tema, la movilización de recursos para la salud, que será una lucha continua en los países en donde las limitaciones fiscales son aún más difíciles que en el pasado. Quizá esto sea más manejable si los discursos o los recursos se centran más en cómo se gasta el dinero, cómo se asigna, la calidad de los servicios, quién recibe los servicios y qué resultados se pueden lograr. Así que, para concluir, la promoción de la salud, la calidad de los servicios, la transformación digital y el mejorar en cuanto al uso de los recursos no son nuevas líneas de acción aparentemente, pero la pandemia nos ha demostrado que se pueden ver de una forma diferente, con mayor vigor, y para lograr una verdadera diferencia en cuanto a la carga de las CNTs y la salud mental hoy y en el futuro. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a la doctora Silvana. Muchas gracias, doctor Regalía, por su dedicación continua y su colaboración en apoyo al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, sobre todo para la salud digital y el financiamiento de salud, que son tan necesarios en estos momentos tan difíciles, sobre todo para las CNTs. Este webinario se centra en la transformación de los sistemas sanitarios para el manejo óptimo de las CNTs. Hemos escuchado el trabajo que ha hecho la OPS en este campo, escuchamos lo que está haciendo el BID en este campo y también las experiencias de dos países, Paraguay y Jamaica. Ahora entonces concluimos con el comentario final
de los sistemas y servicios sanitarios de la OPS, el director, el doctor James Fitzgerald, quien dirige el trabajo de salud universal, cobertura y acceso en la organización, trabajando estrechamente con los Estados miembros para mejorar los sistemas y servicios de salud. Le doy la palabra entonces a usted, James. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, y buenos días a todos ustedes. ¿No? No, se corrige ella. Sí se está escuchando, perdón. Bien, buenos días, Silvana, y muchas gracias. Y muchas gracias al ministro Tufton por la excelente presentación, al igual que al viceministro de Paraguay y, por supuesto, al colega y amigo Ferdinando del BID. Quería centrar estos minutos en algunas de las presentaciones que escuchamos de los presentadores del panel y comenzar a ver hacia el futuro en base a las lecciones que hemos aprendido de la pandemia para ver qué podemos ver o qué esperamos ver en cuanto al desarrollo de mayor resiliencia y capacidad dentro de los sistemas sanitarios, no solamente para estar mejor preparados dentro del contexto de una futura emergencia, sino para responder mejor a las necesidades de salud de todas las poblaciones de las Américas. Nosotros avanzamos con el desarrollo de una propuesta que los ministros de salud considerarán en el Comité Ejecutivo de la OPS para crear resiliencia en los sistemas sanitarios y luego en el Consejo Directivo. Y realmente se centra en acciones estratégicas y dirigidas para abordar las deficiencias sistémicas de larga data, como explicó Ferdinando, pero también los elementos estructurales expuestos por la pandemia para construir resiliencia en los sistemas sanitarios, ampliando rápidamente el acceso y la cobertura de salud y abordando las inequidades de salud al mismo tiempo que los factores de riesgo ambientales, así como la consolidación de algunas de las innovaciones que hemos visto que han adoptado los sistemas sanitarios en la respuesta a la pandemia. Estamos considerando 4 áreas clave de trabajo en esta propuesta, orientando a los Estados miembros aplicable, por supuesto, al contexto nacional y a las estructuras y organizaciones de los sistemas sanitarios, pero clave para todo esto es el fortalecimiento del liderazgo, dirección y gobernanza para la transformación de los sistemas sanitarios en el futuro. La primera área de trabajo en la que estamos trabajando es acelerar la agenda en la transformación de los sistemas sanitarios en base a la atención primaria. Creemos que esto puede acelerar la recuperación de la pandemia, recuperar las ganancias de salud pública y el sostenimiento que nos permitirá retomar el camino hacia el logro de los objetivos de desarrollo sustentable. La atención primaria, como ustedes saben, es un enfoque que considera las necesidades de la gente, la familia, en donde viven, en la organización de servicios de calidad integrales, completos dentro de las mismas comunidades y realmente construye sobre el continuo de la atención desde la promoción de la salud hasta la prevención y el control de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y paliación si hace falta. Estamos pidiendo a los Estados miembros en los cuerpos directivos que renueven su compromiso con las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel dirigida por la presidenta Bachelet en el 2019 y la llamada hecha por la doctora Etienne en México en abril del 2019 alrededor del complejo de atención primaria que pide a los Estados miembros que transformen sus sistemas sanitarios en base a la atención primaria, eliminando las barreras al acceso en un aproximado de 30%, aumentando el financiamiento por lo menos un 6% del BID y asignando por lo menos un 30% de los recursos al primer nivel de atención. Si vemos el análisis del financiamiento de la región, vemos que a la fecha y observando la gran variación entre un país y otro, solamente 24% del gasto público se asigna a este nivel de atención tan importante que puede responder en esencia a un 65-70% de las necesidades sanitarias según la OMS. La segunda línea de acción se refiere realmente al tema claro del liderazgo, dirección y gobernanza, pero no simplemente en la transformación de los sistemas sanitarios, sino aprovechando algo que tenemos que construir, que es la salud pública esencial. Toda la sociedad, todo el gobierno hace falta para mejorar la capacidad de salud pública y diseñar y fortalecer las estructuras institucionales que pueden facilitar la coordinación entre las intervenciones y programas de salud pública en todos los sectores. Hemos tomado los pasos para fortalecer la capacidad de desempeño de las funciones esenciales de salud pública con un nuevo marco que se lanzó en diciembre del 2020 que pide acción
en 4 áreas de evaluación de la situación actual de salud de la población, reconociendo las necesidades diferenciadas de las poblaciones, formulando e implementando las políticas basadas en evidencia para la promoción y protección de la salud, tanto a nivel nacional como subnacional, garantizando la asignación de recursos en base tanto en la definición de políticas que abordan la capacidad de la salud pública, así como garantizando acceso universal y equitativo a todas las intervenciones de salud pública, que son independientemente si son individuales, comunitarios o de la población. La tercera línea de acción se refiere realmente al tema de la capacidad de las redes de entrega de servicios de salud, la capacidad de ampliar el acceso y también de mejorar la preparación y respuesta a emergencias de salud pública. Integrados recursos y redes que es fundamental para el acceso universal y equitativo a todas las intervenciones de salud pública, así como a los servicios de salud individual y comunitario. Existe la necesidad de que desarrollemos la capacidad de adaptabilidad y respuesta y organizacional, algo que hemos visto claramente como resultado de la pandemia, incluso la capacidad de atención. Y es crítico en todo esto la capacidad del primer nivel de atención, y creemos que en cuanto al control y manejo de las CNTs, el fortalecimiento del primer nivel de atención, así como la organización de equipos interprofesionales de atención, trabajando con trabajadores comunitarios, adoptando algunas de las innovaciones que hemos visto con la salud digital durante la pandemia, realmente podríamos aumentar la capacidad de los sistemas sanitarios de alcance a la comunidad y poder abordar la carga enorme de las CNTs en toda la región. Un primer nivel de atención fuerte también puede ayudar en la recuperación rápida de las ganancias perdidas de salud pública, con la invención fundamental en la salud futura de las poblaciones, las comunidades y la resiliencia de los sistemas sanitarios. Y la última línea de acción es crítica realmente. Realmente se relaciona al financiamiento público, no solamente en salud, sino también en protección social, incluso acciones para abordar los determinantes sociales, económicos y sexuales de salud. Estamos muy conscientes de la precaria reacción en la región de las Américas, y dentro de este contexto habrá un desafío para los países el sostener y aumentar el financiamiento público en salud. De manera que seguiremos trabajando con los países para adoptar los mecanismos necesarios y procesos para seguir asignando recursos especiales, recursos públicos en salud, al mismo tiempo que aseguramos las eficiencias necesarias que son tan necesarias. Y junto a esto estará el llamado a aumentar las inversiones y desarrollar capacidades en las funciones esenciales de salud pública, así como en aquellas funciones relacionadas a reducción de riesgo y manejo del riesgo. La inversión en el primer nivel de atención tiene que recibir prioridad, volviendo al complejo de atención primario, donde asignamos este 30% del gasto total al primer nivel, y debemos seguir trabajando con los países para examinar dentro de esta situación económica tan precaria el espacio fiscal necesario y la capacidad de planificación y manejo, financiamiento de los sistemas sanitarios para mejorar las eficiencias y reducir la segmentación del financiamiento. Y por último, la acción intersectorial, que ya lo hemos ido en todas las presentaciones, es indispensable para respaldar el financiamiento social y económico y considerar el entorno social y los determinantes económicos de salud. Lo dejo aquí y muchísimas gracias, Silvana, y felicitaciones a todos por participar en esto. Muchísimas gracias, doctor Fitzgerald, por estas reflexiones y por insistir en la importancia de la gobernanza de los sistemas de salud. Es la función esencial de salud pública y el enfoque en el primer nivel de atención, sobre todo para mejorar los resultados para las personas que viven con NTs. Con esto terminamos la parte formal del webinario y esperamos que se hayan formado un entendimiento mejor de lo que ha sido el impacto de COVID-19 con aquellos que sufren de las CNTs y qué se puede hacer para fortalecer estos servicios. También hemos escuchado algunos ejemplos de lo que se está haciendo en la región y seguramente
ustedes como público deben tener preguntas o comentarios gracias a estas presentaciones. De modo que si no lo han hecho, nos pueden mandar las preguntas a través del QIA. Eso está abajo en la parte de la plataforma de Zoom. Ahí pueden poner sus preguntas en inglés o en español y con eso podemos empezar una conversación para escuchar lo que ha sido la experiencia de ustedes. ¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo se pueden mejorar los servicios de salud para fortalecer los servicios de salud para aquellos que sufren de NTS para asegurar la continuidad de su atención, especialmente ahora durante la pandemia? De modo que, por favor, si nos pueden mandar sus preguntas a través del QIA. Mientras espero que lleguen las preguntas y los comentarios. Algunos ya han mandado preguntas, cosa muy positiva. Un comentario que recibimos de Karen Kinder tiene que ver con inversiones en salud. De eso se habló en cada una de las presentaciones, de hecho, y sabemos que uno de los ingredientes importantes para fortalecer los servicios es el lado financiero. Entonces, pregunta Karen, ¿en qué se debe invertir? ¿En las funciones de salud pública, en la atención primaria? ¿Qué hay que hacer para mejorar la atención para las NTs? Es esa una pregunta que hago para todos los miembros del panel, porque cada uno tiene su propia perspectiva, su propia opinión. Empiezo entonces con el doctor Hennes, si nos puede hablar un poco sobre la inversión. Sí, y muchas gracias, Silvana. Creo que todos se preocupan de qué queremos decir con inversión. Hay quienes dicen que hay que gastar el 6% de las finanzas públicas en financiar el sector salud. Pero después, ¿qué se puede hacer? Y creo que James Fitzgerald nos acaba de dar una charla sobre eso. ¿Qué significa inversión? Quiere decir financiero, quiere decir efectivo. Y después del efectivo, ¿cuáles son las necesidades exactas de la salud? ¿Cuáles son las prioridades del sistema sanitario? Y luego, en términos de invertir en capacitación, en infraestructura, hay perspectivas que nos dio el doctor Tufton, honorable ministro de Salud de Jamaica, sobre la inversión en infraestructura, en clínicas, en centros de salud. O sea que hay muchas necesidades diferentes. No puede uno decir, bueno, hay que obtener tanto dinero y hay que colocar ese dinero en A, B y C. No, mucho depende de las necesidades del país. Y en términos de inversión está el contexto de la inversión y el marco regulatorio. Fue refrescante oír lo que se dijo sobre la importancia de mirar las causas de fondo de las NTs. Quizás no estén invirtiendo en el sistema de salud para dar atención, pero si saben que grandes partes de las enfermedades se ven al tabaquismo o al consumo de alcohol, quizás hay que seguir otro enfoque. Hay que ver qué pasos se deben dar para dar una buena respuesta. De modo que no hay una receta única para todos los países. Mucho depende de lo que son las prioridades, lo que son las necesidades y cuál es la población a ser servida. Gracias, doctor Hennes. Ahora me gustaría escuchar el comentario del ministro de Salud de Jamaica sobre la inversión. Sé que él tiene mucha experiencia en este tema. Le paso la palabra, doctor Tufton. El ministro Tufton tuvo que ausentarse. Muchas gracias por hacérmelo saber. Sí, ya habíamos mandado un mensaje interno. Perdón, no recibí ese mensaje, pero muchas gracias. Y de nuevo, felicitaciones y un saludo al doctor Tufton. Gracias por su participación. Pasamos entonces al doctor Guillermo Sequeira, que nos va a hablar sobre las inversiones en Paraguay. Sí, en nuestro país, para el proceso de las enfermedades crónicas, es un proceso que venimos avanzando desde 2013, 2014, como bien explicamos, dentro de un marco, un plan de planificación de control de las enfermedades crónicas. Pero la pandemia, por un momento, como dije, nos dio un shock que nos dejó en stand-by unos meses.
pero creo que pudimos dar la vuelta a eso. Creo que la pandemia ha puesto, ha priorizado, ha puesto el ojo en las enfermedades crónicas, y no solamente desde el punto de vista asistencial, no solamente en crecer en infraestructura o en mayor atención, sino también desde el punto de vista preventivo. Estamos viendo desde el punto de vista de los estilos de vida, las personas tenemos indicadores muy interesantes de que muchos están dejando de fumar, por ejemplo. Hay indicadores desde el año pasado a como muchos fumadores o están fumando menos o están dejando de fumar. Por ejemplo, también con el tema de actividad física, tenemos indicadores muy interesantes que hablan de cómo los niveles de actividad física el año pasado no cambiaron de los históricos, pero este año sí la gente está tomando en serio la actividad física como un elemento más para tener un estilo de vida saludable, ¿no? En reportes, en estudios particulares, no son prácticamente el Ministerio de Salud, pero sí nos han compartido reportes preliminares de un mejor estilo de vida de mucha gente a nivel poblacional, y eso es fundamental. Yo creo que más allá de generar más infraestructura, más allá de tener protocolos de atención muy bien hechos o siempre actualizados, el empoderamiento de la ciudadanía, de la gente, de entender que la batalla de las enfermedades crónicas realmente se las gana, como la pandemia, se las gana en la comunidad, se las gana en la calle, se las gana con un estilo de vida. Creo que eso es fundamental, si no, lo otro va a ser un barril sin fondo. Y es un proceso muy interesante que, bueno, veremos cómo va avanzando eso en los próximos meses. Gracias, doctor Sequeira. Y el BID, le paso la palabra a usted, doctor Regalía, para que nos hable de la inversión en infraestructura, en salud pública. Como las nuestras, es apoyar a los países a tener un proceso intencional de decisión de inversiones. Tenemos, por ejemplo, experiencias muy recientes en Centroamérica, donde aún en el medio de la pandemia, un país como Honduras está pensando a dónde deberían invertir sus recursos para poder cumplir con las metas que el doctor Ennis nos estaba presentando al principio de este seminario, y las intervenciones más costos efectivas, que finalmente tienen, obviamente, claramente, no estamos discutiendo el agua tibia, tienen una mezcla de inversión en Essential Public Health Function y una mezcla de fortalecimiento de la atención primaria para una gestión más efectiva de enfermedades crónicas y de otras enfermedades. Entonces, creo que mover la discusión, sea de los ministerios de salud, que de los ministerios de finanzas conjuntamente, a una discusión seria, dado las enormes restricciones fiscales que vamos a enfrentar en los próximos años, a dónde invertir de una forma más costo efectiva, creo que hay que hacerlo en forma sistemática. Y esto es muy, muy específico por el país y casi de región o provincia o estado dentro de los países grandes federales. Gracias. Yeah. Excellent points, Dr. Regalía. Thank you very much. Muy válido lo que usted dice, doctor Regalía. Y en las NTs tenemos un conjunto de intervenciones costo efectivas. Y claro, la lista es larga porque son muchas las enfermedades no transmisibles. Ahora, para usted, doctor Fitzgerald, la última palabra. Sé que usted tiene mucha experiencia con procesos y con guiar a los países a hacer las inversiones. Le paso la palabra. Gracias, Silvana. Sí, un par de comentarios sobre lo que ya se ha dicho. Creo que nuestras inversiones se deben realizar según lo que estamos tratando de lograr. Debemos recuperar las ganancias del pasado. Vemos que los países han pasado
pérdidas, se ha perdido el esfuerzo de 14 años para aliviar la pobreza y eso ha afectado los servicios esenciales de la salud. Eso se va a reflejar en una mortalidad excesiva por las CNTs. Entonces tenemos que mirar el corto y el mediano plazo, ver cómo recuperar esas pérdidas y también hacerle frente a las inequidades persistentes que observamos dentro de los países. Y también siempre hay esta tensión dentro de los sistemas de salud, en donde los servicios de más alto nivel exigen más y más recursos, puesto que se usa cada vez más tecnología y los modelos centrados en los hospitales de atención requieren recursos adicionales, pero eso no resuelve al nivel de satisfacción que se requiere las necesidades de salud de la población. Tenemos que mirar la prevención primaria o incluso secundaria de las NTs y para esto tenemos que invertir en la salud a nivel de la comunidad, mirar las diferentes necesidades a nivel de la población para las NTs. Si no, lo que vamos a ver es que los altos niveles que reparten los recursos van a minar los esfuerzos que se hacen a nivel de comunidad. O sea, es importante este debate con los países. Tenemos que mostrarles que es el momento de hacerlo y esto va a aumentar nuestra efectividad en el futuro y va a aumentar el nivel de bienestar en la población. Gracias. Y vamos a terminar con una última pregunta, una pregunta que hemos visto reflejada en diferentes presentaciones. Y esto viene el doctor Mark Orell, que colabora con nosotros y pregunta, ¿qué se recomienda en términos del trabajo en alianza con el sector privado y con la sociedad civil para superar los desafíos que enfrentamos ahora? Es decir, mejorar los servicios para NTs en los momentos de COVID. Y Marcos también pregunta, ¿cuál es el proceso formal de trabajar con las personas que sufren de NTs para estos procesos de fortalecer el sistema para las NTs? Una pregunta compleja, pero dejo que cada panelista comente a este respecto. Empiezo con el doctor Regalía del BID. So very briefly, I think this is a... Brevemente, me parece que es un tema muy importante y es difícil de discutirlo en 15 segundos, pero me gustaría resaltar, por ejemplo, el honorable señor Tufton no está con nosotros ya, pero en realidad nosotros tuvimos una gran experiencia dando apoyo a la gente que no conoce el lenguaje técnico del banco, el apoyo fiscal a los países, pero basado en la discusión de la legislación nueva y las legislaciones nuevas que deben ser promulgadas en Jamaica. Y ese proceso, por supuesto, fue dirigido por el país de manera muy incluyente, incluso grupos de pacientes y del sector privado que participaron y también el ministerio. Esa es la situación ideal en la que aún una institución como la nuestra puede desplegar mecanismos de financiamiento y apoyo a los presupuestos vinculados a procesos que cubren a todos los interesados en estas discusiones. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ahora pasemos al doctor Guillermo Ceguera. ¿Usted puede hablarnos de cómo interesar al sector privado y las personas que viven con NTs? Sí, bueno, con el sector privado aún tenemos una gran brecha con respecto a lo que son las enfermedades no transmisibles. Desde la salud pública, desde el sector público, en la articulación con el sector privado, sí hay una gran brecha, principalmente en los centros urbanos. Ahora, en lo que es periurbano y lo que es rural, como hay prácticamente el acceso mayoritario del sector público, la respuesta se da más del sector público, obviamente. Pero sí es cierto, es una deuda pendiente la coordinación de la atención en enfermedades crónicas y en salud mental también, lo que es la articulación con el sector privado. Sí hay alianzas, sí hay, pero muchos en los papeles, muchos proyectos aún siguen mesas de discusión interdisciplinarias, donde por lo menos consensuamos los protocolos, las guías de manejo,
este tipo de cosas, pero el sector privado, desde la perspectiva que queremos trabajar, que es el modelo de cuidados crónicos, el sector privado no nos ofrece, desde la visión que tenemos del sector público, ese lado del trabajo comunitario que queremos implementar. Porque no concebimos la atención asistencial solamente de las enfermedades crónicas en general, sin el trabajo, sin el empoderamiento de la comunidad, ni siquiera del individuo proactivo, sino de una comunidad organizada. Eso es un gran desafío para nuestro país y bueno, es lo que puedo comentar. Bueno, muchas gracias, Dr. Seguera. We move now to Pasamos ahora al doctor James Fitzgerald para algunos comentarios. Sí, muchas gracias, Silvana. Y realmente es una pregunta bastante compleja, pero si vemos lo que realmente ha sucedido durante la pandemia, varios países realmente han movilizado la participación del sector privado con mucho éxito y la respuesta colectiva también. Y creo que es así como debe ser. Cuando hablamos del sistema sanitario, incluye todas las entidades y organizaciones responsables de la salud y el bienestar de la población, y el sector privado tiene un papel fundamental que desempeñar ahí. La pregunta surge realmente en cuanto a la gobernanza y los mecanismos de reglamentación que necesitamos imponer para garantizar que consideramos las consideraciones de equidad de los recursos, la organización de los servicios sanitarios. Es una discusión muy importante, pero el sector privado está creciendo en la región, en todas partes. Y esto es algo que yo creo que sí podremos movilizar y poder lograr que ellos también estén dispuestos a participar para mejorar las respuestas a las CNTs y la salud mental. Sí, gracias, muchísimas gracias. Y ahora, para comentarios finales y también para concluir, le doy la palabra al doctor Anselm Hennis, llegando ahora a la conclusión de nuestro webinario. Doctor Hennis, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Silvana. Me parece importante. Me parece que la participación del sector privado es muy importante. También tenemos que estar conscientes de que el sector privado no es homogéneo. Hay áreas del sector privado en donde podrían trabajar como colaboradores éticos y ayudar a desarrollar estos aspectos. Y también hay otros sectores del sector privado que trabajan en contra de la salud, cosas como las armas de fuego, el tabaco, y podríamos tener problemas, por ejemplo, también con la comercialización y distribución y producción de alimentos perjudiciales, el alcohol, pero en fin, esa ya es una discusión mucho más compleja. Creo, sin embargo, que sí se podría aceptar con aquella parte del sector privado que trabaja para promover la salud y el bienestar, y creo que no habría problema ahí. Y realmente siento que tendríamos que encontrar formas de construir la participación de la sociedad en su totalidad, y lo decimos continuamente, pero lo mismo que dijo James, la parte de gobernanza será muy importante. Como organismo, podemos trabajar para luchar contra los conflictos de interés. Y me parece que eso es también importante para la participación a nivel de los países. Y a menudo hay mensajes mixtos cuando los gobiernos y los ministros, por una parte, asumen una posición y luego hacen totalmente contrario a la posición que han asumido por el bien de la salud. Pero creo que con los salvaguardas, etcétera, esta sería un área importante que debemos considerar para recuperarnos de la pandemia, y definitivamente debemos tener las personas con las CNTs a la mesa en las decisiones que se van a tomar. Y en cuanto a esto, quiero agradecer a todos los presentadores, los representantes de los ministerios, los representantes del Ministerio de Salud de Jamaica, el honorable doctor Tufton, y también agradecemos a los representantes del Ministerio de Salud de Paraguay, el doctor Seguera, y creo que la doctora Sosa estuvo ahí. También queremos agradecer a nuestro amigo y colega de siempre, el doctor Ferdinando Regalía, y también quiero agradecer al doctor James Fitzgerald, así como agradezco el apoyo y la ayuda del doctor Barbosa, quien dio los comentarios de bienvenida, y por supuesto a Silvana por moderar esto, y al equipo que dio apoyo a este esfuerzo. Y claro, por supuesto, a cada uno de ustedes, los participantes, que sin su ayuda esto no hubiera sido posible. Creo que esto abre un espacio para mayor participación en el futuro de cómo fortalecer los sistemas sanitarios en esta fase de recuperación después de la pandemia y durante las etapas finales de la pandemia, esperamos. Así que muchísimas gracias, y ha sido un placer tenerles a todos, y esperamos continuar estas discusiones en un futuro. Muchísimas gracias una vez más, y hasta pronto.
Thank Gracias. you. Bye. Gracias, adiós.